tranquilidad para ella, así que eso es lo que vamos a estar pidiéndole al Señor. Así que los hermanos también que quieran ayudar por Lucía para que pueda conseguir esa casita y que sea de bendición, que el Señor le abra esa puerta, la guíe hasta allí donde está. Bendito sea Dios. Hermano querido, le damos gracias al Señor en esta hora y vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor que dice en esta hora para ustedes y también para mí. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga también a la hermana Sonia. La hermana Sonia nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. También la hermana Nelly nos bendice, como también nos bendecía también Gladys Salazar. Así que el Señor les bendiga. La hermana Nelly nos pone bendiciones, pastor, para usted y todos los oyentes. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. E insto para que cada uno de los hermanos y de los oyentes esté recibiendo esas bendiciones. Llega esta hora, hermano querido, y es la hora donde debemos nosotros recibir bendiciones. El Señor ocupa a hermanos de distintos lugares para que nos bendigan. La hermana Sonia desde aquí, la hermana Nelly desde allí de la comuna de Washington, nos bendicen. Qué maravilloso que nosotros bendecimos desde aquí a la hermana Sonia, bendecimos a la hermana Nelly. Así que le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, hermanos queridos. Vemos en esta parte que el Señor no deja las cosas inconclusas. Y comenzábamos con una petición de Gladys sobre un alquiler para su hija. Y vemos aquí que comienza la lectura también con una petición de un centurión. Mucho más importante era la vida del criado del centurión, que no le interesó el rango que él tenía. Se le llamaba centurión porque tenía 100 hombres bajo su mando. 100 hombres. Él escogía entre esos hombres que estaban bajo su mando a 10 que le llamaban desuriones. Dios bendiga a la hermana Nancy también. Pero aquí vemos, hermano querido, una petición en concreto. Pero analicemos el pedido en la manera en que le llega la petición al Señor. Primero, el Señor concluyó con todo lo que tenía que hacer. Dice la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró
en Capernaum. Y allí, en Capernaum, estaba este siervo del centurión enfermo. Pero había oído el centurión del Señor Jesús de los milagros que hacía cuando los médicos, para poder sanar, demoraban hasta que diagnosticaban la enfermedad y acertaban con el tratamiento. Cuando acertaban con el diagnóstico, Dios bendiga a Alberto, el Señor lo llene de su divina gracia, bendiga la casa de Alberto, de Eli, Dios esté derramando abundante bendición sobre sus vidas. Hermano, este centurión, la hermana Nancy nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones de la hermana Nancy e insto para que los oyentes también las reciban. Hermano querido, fijémonos aquí en el relato que dice: el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Enfermo y a punto de morir. Cuando nosotros leemos esta partecita que habla cómo este centurión tenía a este siervo a quien éste quería mucho, dice la palabra que relata Lucas. Cuando nosotros vemos lo que este varón reconoce en el Señor Jesús, no duda en ir a buscarle. Que había visto todos los médicos, no me cabe ni la menor duda, porque si lo quería mucho, ni bien se comenzó a enfermar, comenzó a buscar. Alberto nos dice: Dios lo bendiga, pastor y oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones e insto para que los oyentes también le estén recibiendo. Vemos entonces, hermano querido, que todo lo que había buscado este centurión no le había dado resultado. Su siervo, a quien él quería mucho, continuaba enfermo. Pero oyó hablar del Señor Jesús. No se lo conocía al Señor como un médico, no se lo conocía como un médico. Pero tantas sanidades que hacía, las sanidades no eran realizadas por el Señor a través del ejercicio de la medicina, sino que eran milagros que obraba porque el Espíritu Santo había vuelto desde el desierto en el poder del Espíritu Santo, dice Lucas cuando comenzamos el estudio. Entonces vemos aquí que este centurión, dejando de lado la medicina, que nada podía hacer porque frustrado su siervo estaba a punto de morir, dice el relato. Hermano querido, el que escribe este relato es un médico. No puede poner palabras que no van a ser veraces. Precisamente se deja que sea Lucas el escritor de esto para que nosotros podamos comprender la grandeza del milagro. Porque muchos podrían decir: bueno, pero si lo vieron tantos médicos, alguno de los médicos que le vio le acertó en el diagnóstico y por eso es que sanó. Hermano, Lucas tiene la precaución de poner, y decía él allí en el verso 2, estaba enfermo y a punto de morir, no a punto de componerse. No era que los tratamientos que le habían dado anteriores médicos estaban obrando sanidad en la vida de este siervo del centurión, sino que no eran efectivos. Pero qué hermoso es tener a un Cristo de poder, a un Cristo de potencia. No le interesó, hermanos, que este centurión no fuese del pueblo de Israel. No le interesó al Señor
que este centurión fuese uno de los que imponía yugo a la nación de Israel. No le interesó que este centurión no haya dignado en ir él a hablar y a pedir al Señor. Movió el centurión todos los contactos que tenían para buscar al Señor Jesús. Dios nos ayude y nos enseñe y podamos cada uno de nosotros tomar la iniciativa del centurión de hacer todo lo imposible por llegar con nuestra petición delante del Señor Jesús. Fíjense en que no se consideró digno, pero no porque él no fuese digno, el poder del Señor menguaría. No porque él no se considerase que podía el Señor recibirle, el poder de Dios no obraría. Y tal era la convicción de este centurión, basado en las cadenas de mando a las que él estaba acostumbrado. La palabra del Señor nos dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos entonces que el centurión comisiona a estos varones que se sentían en deuda con él, porque nosotros vemos que no muchos de los ancianos, la palabra anciano, cuando la relata aquí, no es necesariamente por la avanzado de la edad, sino por el cargo que desempeñan. Eran aquellos que velaban que se cumpliese la ley. Entonces estos ancianos llegan hasta allí, hasta donde está el Señor Jesús, y vaya a saber con qué expectativas, pero transmiten ellos el pedido que les había hecho el centurión. Vemos entonces cómo interceden los ancianos, que no eran seguidores del Señor Jesús, no eran seguidores. Recuerden que al Señor Jesús lo habían echado de la sinagoga, por eso tenía que predicar en las calles, en el desierto. Y ellos se jactaban de que este centurión les había construido una sinagoga. Ahora van a donde está el Señor Jesús, pero porque se lo pide el centurión, no porque ellos quisiesen algo del Señor Jesús. Van a transmitir un pedido, van a transmitir una petición del centurión. Ve que cuando nos llegan a nosotros pedidos de oración, no interesa si congrega, si no congrega. Llega un pedido de oración y es el Señor quien mueve todo para que ese pedido llegue hasta nosotros, hermano querido. Mire, este varón había construido una sinagoga, seguramente cuando el siervo estaba sano, pero ahora necesitaba. Dios bendiga a hermana Lisa, ella nos bendice y nos pone bendiciones, pastor, a cada oyente y hermano. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Recibo esas bendiciones de la hermana Lisa. Hermano querido, vieron que cuando nos dicen, miren, ¿por qué no oran por tal? Lo ponemos en oración. Intercedemos en favor de aquellos que nos piden. Ya sea como el caso de Luciana, por su casita, que el Señor le abre una puerta donde ir a vivir, como el caso de Romina, para que pueda dejar la adicción al cigarrillo, que el Señor haga una obra, como el caso de Rafita, de Rafael Bamba, que estamos clamando y pidiendo que el Señor esté restaurando, fortaleciendo su salud, sus músculos, para que él pueda
comenzar con la fisioterapia. Vio que nos llegan esos pedidos de oraciones y nosotros enseguidita anotamos y comenzamos a orar por esos pedidos de oración. El Señor Jesús hizo lo mismo, hermano querido. Lo mismo. Cuando los ancianos llegan, dice la palabra del Señor, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Ore, hermano querido, de esa manera como lo hicieron los ancianos. Ruegue con solicitud. Ruegue con solicitud. Dice la palabra del Señor. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Vieron, hermano querido, cómo la limosna, cómo la caridad tiene recompensa? Cuando nosotros leemos que el centurión se encargó de edificar la sinagoga, vemos entonces la clase de gente que era humilde, porque no podían ellos edificarla, pero el centurión se la edificó. Cuando nosotros leemos este relato, vemos que no tenía el centurión mayor interés en construir o no la sinagoga, pero era una necesidad de ellos que no tenían, y clamaron y pidieron, y el centurión edificó una sinagoga. Pero bien dice el libro de los Proverbios, hermanos queridos, el que al pobre le presta, al que al pobre le da, a Dios le presta. Y ese bien va a ser recompensado por el Señor. Así que vemos que cuando el centurión le dio a estos pobres y edificó esa sinagoga, en realidad estaba teniendo un crédito que el Señor le concedería. Y llegó el momento cuando el siervo se enfermó. Quien intercede le hace saber al Señor Jesús cómo este varón amaba a la nación de Israel, a la nación a cual Dios amaba, y cómo había concedido y les había edificado una sinagoga. Dice la palabra del Señor, hermanos queridos, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, hermanos, piensen en esos momentos donde el centurión ve que se acerca esta comitiva, esta gente, y considera que es el Señor Jesús el que viene, porque ya no estaban lejos, ya distingue. Ya no es que solamente aquellos hombres que él había mandado se acercaban a la casa, sino que venía el Señor Jesús junto con ellos, y venían también los ancianos que habían ido con la petición a ver si concedía o no el Señor. Por eso es lindo, hermano, confiar en el Señor. Este centurión que no era de la nación de Israel, confió en el Señor. Todo lo que le habían dicho que el Señor Jesús hacía, todos los milagros que el Señor Jesús hacía, él dijo, bueno, si los médicos no pudieron, yo voy a buscar a este varón. Y allí fue donde él fue recompensado por encontrar en el Señor Jesús la aceptación al pedido que él hace. Y el Señor decide ir al hogar
Dios bendiga al pastor Gregorio Campos. El Señor le bendiga muy ricamente. Vemos entonces, hermano querido, cómo el Señor Jesús le concede, gloria a Dios, nos saluda y nos bendice, pastor Gregorio, y nos dice: bendiciones, amado pastor, saludo, un abrazo, aleluya, recibo en el nombre del Señor ese abrazo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vemos, hermano querido, cómo el Señor Jesús, decidido a conceder la petición, se acerca a la casa donde estaba la necesidad. El Señor Jesús nunca se aleja de los hogares donde hay necesidad. Nunca se aleja, al contrario, se acerca. Había en la casa, en el hogar del centurión, un siervo enfermo a punto de morir. Y el Señor Jesús se acerca allí donde está esa necesidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él alabamos, a Él glorificamos, a Él bendecimos, a Él le rendimos culto. ¿Cómo no hacerlo cuando tan desinteresadamente se acerca, hermano querido, allí donde este varón estaba desahuciado, este siervo estaba desahuciado, a punto de morir, dice Lucas? Pero el Señor Jesús no deja a nadie sin responder una petición, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios el Padre. Vemos entonces que cuando se acerca el Señor a la casa, dice la palabra del Señor, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo el Señor va a tener en consideración esto, que el Señor ve la necesidad? Pero este centurión le llamó Kyrios, diciéndole: sos mi dueño, Señor. El Señor reconoció la sinceridad en ese varón. Empleó la palabra Kyrios en griego, que significa el que tiene potestad, el que tiene la autoridad, el que puede decidir, el dueño, el que puede hacer y disponer como quiere. Eso es lo que significa Kyrios en griego. Y así lo llamó el centurión al Señor Jesús. Eso es lo maravilloso de cada uno de nosotros cuando vemos la fe de este varón, hermano querido. Dice la palabra del Señor en el verso 7: porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. No en vano le llamó Señor. No se consideraba digno de presentarse ante ese tipo de Señor, que podía alimentar a la multitud, que podía caminar sobre las aguas, que podía dar la vista al ciego, que podía limpiar al leproso, que podía sanar al paralítico, que podía restaurar la mano de aquel que tenía la mano seca. Qué maravilloso es cómo Él reconoce en el Señor Jesús las virtudes que el Señor Jesús poseía. Dice: no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. No era la presencia del Señor, no era la presencia, era la palabra. Di la palabra. Hermano, logos, en griego la palabra logos, es lo que le pide
el centurión. Logos es la acción, el verbo. Por eso leemos en Juan 1:1, en el principio era el Logos era Dios y el Logos era con Dios. Es verbo, es acción. Aquí le dice, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo consideró que en la voluntad del Señor estaba la sanidad de su siervo? Hermano, si nosotros pudiésemos considerar que las cosas están en la voluntad del Señor para poder poseerlas, nos sería mucho más fácil. Pero la mayoría de las veces pedimos según nuestra voluntad. Aquí, este varón reconoció que estaba en la voluntad del Señor. Di la palabra. ¿Quién podría obligarlo al Señor a hablar? Pero hay una súplica, hay un ruego. El centurión es un hombre de órdenes, pero ahora no está dando una orden, ahora está solicitando se le conceda la petición. Di la palabra. Está acostumbrado a que las órdenes se ejecutan y se cumplen. Si el Señor da la palabra, que la enfermedad salga del cuerpo de su siervo, Él sabe que la enfermedad va a salir. Di la palabra, le dijo. Hermano querido, nosotros podemos ver la reacción del Señor Jesús en el encuentro de este varón. Por eso es que nosotros no sabemos cómo van a reaccionar aquellos que el Señor le concede una gracia. De qué manera van a obrar, de qué manera van a agradecer, de qué manera van a seguir. ¿Sabe que después no hay más nada escrito de este centurión ni del siervo? Podríamos decir que fueron ingratos. Pero no es así por lo que el Señor Jesús habla y dice. Di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 9, hermano querido. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermano, reflexionemos sobre la palabra del Señor Jesús. Sus discípulos estaban con él. Había ido a orar el Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dice que ni aun en todo Israel, y el Señor Jesús no miente. Él no miente, hermano. Cuando vio la fe del centurión, dijo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué lindo que el relato termina ahí para que nosotros podamos usar nuestra imaginación con la ayuda del Espíritu Santo para poder contemplar ese cuadro tan lindo, porque la palabra del Señor dice, y al regresar a la casa los que habían sido enviados, ¿quiénes eran los enviados? Unos amigos, dice. Unos amigos del centurión eran los enviados. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Salieron de la casa, el siervo estaba enfermo. Se acercaron al Señor Jesús, regresaron al Señor Jesús después de que el Señor elogiase
la fe de este centurión? Y aquel que yacía enfermo a punto de morir fue restaurado sano. ¿Cómo no servir a un Cristo de poder y de potencia, hermano querido? Que la palabra nos enseña y nos dice: Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero debe haber fe como hubo en el centurión. Y lo que a mí me gusta de todo esto, hermano querido, es que la fe no es propiedad de una nación, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Uno puede decir, Pablo tenía fe, uno puede decir que Juan tenía fe, que Andrés tenía fe, que Pedro tenía fe, pero el centurión tenía más fe que ellos. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano querido, para mi Dios que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Ahora sí, vamos a ir a la parte linda, que es cuando el Señor va a bendecir nuestras vidas. En esta hora usted me ha bendecido, yo le he bendecido, los hermanos de distintos lugares. Mire, el hermano desde allí, desde California, nos bendicen desde Washington, nos bendicen también desde Villa Mercedes, nos bendicen desde aquí, de la localidad, y bendecimos a cada uno de ellos. Pero ahora la bendición viene de lo alto. Si nosotros hacemos lo que el Señor manda, según dice el libro de Números, allí en el capítulo 6, del verso 24, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia, y recuerden, hermanos queridos, seguimos orando. Haya tomado nota de las oraciones, haya tomado nota por lo cual tenemos que orar, para que así nos ganemos esa bendición trabajando en la viña de nuestro amado y bendito Dios. Dejo el paso, yo andaba perdido cuando él me encontró. Amén. Estábamos perdidos cuando el Señor nos encontró. Qué hermosa manera de llamarnos el Señor. Luego me llamó y en sus brazos a tu ciudad me llevó. Las 99 dejo en el redil y se fue al desierto. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por haber ido a buscarme, Señor. Gloria a ti, Padre mío. Con afán inmenso. Luego me llamó, ya yo me gimiendo de hacer